Vamos a una favela. Todo que es un sitio peligroso. No hay muchos los policías que están en cargo, más están los narcotraficantes. Porque es un 85% seguro que te vayan a robar. El día de hoy vamos a conocer Río de Janeiro, pero de una forma diferente, amigos. Venimos a documentar la pasión y el fútbol. Ya lo hicimos en un estadio, ahora hay que hacerlo en donde realmente se vive el fútbol y sobre todo donde nace el fútbol. ¿Sí? Vamos a una favela. Entre. Hello, Marcelo. How are you? ¿Qué tal? Así que vamos a la más grande favela del país, que es La Rocinha. Bueno, es una ciudad dentro de la ciudad, que está al alto, se ve todo el río de ahí, hay una vista espectacular, pero más que ver río, usted va a comprender río hoy. Pero vamos a estar en un otro sitio mal hablado, que la favela, que la gente cuando se recuerda, la piensa primero de todo que es un sitio peligroso. Pero además de ser peligroso, puede estar también totalmente seguro. Y por eso vamos ahí. Y vamos a estar caminando por ahí. Pero verdad que ahí no hay muchos los policías que están en cargo, más están los narcotraficantes. Y ellos han hecho una ley ahí muy simple, no quieren problemas de seguridad que pueden dar miedo a sus clientes de Río. Así que es una ley muy bien respetada por casi todo o por todo. Pero los que roban en la favela, no roban en la favela porque los narcos están ahí, no lo permiten. Así que van a robar en otras zonas. Y bueno, hemos llegado a la entrada de la favela. A ver, aquí me acabo de encontrar a unos niños brasileños. Vamos a ver si es cierto que son tan buenos aquí en las favelas. Ájale. Ahí está. No, bueno, mi hermano metió la mano. Los brasileños son conocidos por dar a los mejores jugadores. Dentro de las favelas hay como pequeños pasadizos, escaleras muy angostas. No se puede subir así, tienes que subir como de ladito para que no te caigas. Llegamos como a un mirador y vean esto. ¡Wow! Se ve impactante, impresionante. Desde aquí podemos observar todo lo que es una favela. Y aquí viene un mito interesante, amigos, Estamos en medio del cerro, en medio de la selva. Las construcciones literal han sido muy adaptadas al terreno. Y también por eso me comenta el guía que es complicado jugar fútbol acá. Que está ese mito, ¿no? De que en la favela se juega el fútbol. A ver, el brasileño juega fútbol en todos los rincones, pero es un poco complicado jugar fútbol acá. No porque no quieran, simplemente porque me dicen que no hay espacio, están apretadísimos. Literal, nos estamos adentrando en el corazón de la favela. Esta es la favela más grande de Brasil. Hay que caminar con mucho cuidado porque es muy angosto y empinado este lugar. Y creo que es un buen momento para comentarles un mito muy falso sobre las favelas. Inclusive muchos de ustedes me lo dijeron. Serge, no te metas ahí, no estés con una cámara. Lo que nos comentan aquí es que, pues bueno, las favelas tienen una muy mala fama de inseguras. Si bien no son los lugares más bonitos por los territorios, literal, por donde estamos caminando es muy angosto, muy oscuro, pero
tampoco son lugares peligrosos. La gente de aquí lo que menos quiere es que el turismo se vaya. Encontramos una cancha en medio de una favela. Aquí es donde se juega el fútbol. Probablemente aquí puede estar el siguiente Neymar. Así es como se juega aquí en Brasil. Obrigado. Chicharito o Neymar. Neymar. Pelé o Neymar. 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 Pelé. Obrigado. Y así es realmente como se juega el fútbol en las favelas, en estos terrenos, en estas calles donde con problemas uno puede transitar. El fútbol tiene su espacio. ¡Wow! Lo logramos, amigos. Encontramos fútbol en las favelas y de verdad que cada vez lo confirmo más. El fútbol no solamente es un deporte, es algo que te hace olvidar tus problemas, tu economía. La verdad es que el fútbol conecta a gente sin importar el lenguaje, sin importar la cultura. Y de eso me doy cuenta, en este tipo de viajes. La verdad que bastante accesibles ahí los chavos, pues para poder grabarlos, porque eso siempre es un tema complicado. Y bueno, ahora no sé si para llegar a la parte de Copacabana donde estoy hay que pasar por acá. Bueno, vamos a aprovechar para conocer el metro. Y ahora sí comienza nuestra aventura solitos. Estamos aquí, vamos a ir a buscar una playa que es muy conocida por que se juega fútbol. Y mi hotel está un poco lejos. La verdad es que estoy un poco perdido. Pero estamos juntos, amigos. La playa a la que quiero ir, pues es conocida porque hay mucha gente jugando fútbol y demás. Me dijeron dónde grabar, dónde no grabar. Y me dijeron por nada del mundo te metas a esta zona, porque es un 85% seguro que te vayan a robar. Que normalmente te roban con cuchillos, con pistolas, que te llegan entre 3-4 personas y te golpean. Me dijeron no te metas a la parte de Copacabana, en una esquina, en la arena. En los kioscos sí podemos estar, donde haya policías evidentemente también. Y bueno, aquí comienza nuestra aventura en busca de la playa de Ipanema. Pero aquí el factor seguridad implica cuando pasa la puesta del sol. Cuando se empieza a oscurecer, ahí es donde te dicen no puedes estar aquí, vete a una zona segura. En este momento vamos a salir. Hemos llegado, amigos. Esta es la playa. Y aquí me dijeron que vamos a poder encontrar a mucha gente jugando fútbol. Si bien en las favelas se vive la pasión, como les comentaba, el terreno no ayuda mucho. Así es que mucha gente que vive en las favelas pues también viene a las playas a jugar fútbol. Y bueno, aquí sí se presta para poder estar jugando fútbol. Ok, fútbol. Ya me dijeron que así se llama. Literal es fútbol combinado con vóley. Ahí está. Es lo mismo. No, bueno. No, bueno, por eso estos compas son tan buenos en el fútbol. Si eso practican. No más. ¡Hala!
Ufa. Me dice, papi, háblense, carajo. Evidentemente, al estar en costa, pues el fútbol de playa acá es muy popular, muy conocido. Y wow, la calidad que tienen, o sea, desde los pequeñitos para jugar, la técnica. Ahora creo que empiezo a entender un poco más. No es algo que se desconoce de la calidad de los brasileños para jugar al fútbol, de verdad. Y yo creo que por eso juegan tan bien, porque juegan en todos los terrenos, en todas las condiciones. La mayoría de la gente, pues aquí que he visto, juegan descalzos, literal. Entonces, creo que para entender la pasión y para entender sobre todo la cultura del fútbol, es importante venir a estos lugares donde nace todo, donde esto es el fútbol en Brasil, amigos. No puedes decir que viniste a Río si no conoces el Cristo del Corcovado. Así es que el día de hoy vamos a conocer mi tercera maravilla del mundo. Pero no hay que cantar victoria porque el día de ayer Carlos, un mexa que vino a Río, fallaste tu misión, hermano. Sí. ¿Por qué? No se vio el Cristo. No se veía nada. Está horrible. Y el día estaba nublado, no se veía nada. No, o sea, yo sí se quería, ¿no? Vendría el otro día, como Carlos lo va a hacer el día de hoy. Porque imagínate venir a Río y no tener tu foto ahí en el Corcovado, una de las maravillas del mundo. La neta es que el día está muy soleado, pero ayer le dijo su guía, no importa que esté soleado abajo, arriba puede estar nublado y literal, o sea, no se veía nada. Vean, vamos a tomar este tren que sube y te lleva al Corcovado. Ha llegado el tren que nos va a subir. Y bueno, aquí vamos a tener que aplicar la del tren mexa, o sea, empujoncitos para agarrar lugar, mi hermano. Ahí está, agarramos lugar. Muy bonito el tren, se ve bastante nuevo. Estamos llegando ya y wow, la vista que tenemos. Ahorita el Cristo está de espalda. Ahí está, ahí se alcanza a ver. Es ese que está ahí. Pero vean nada más la vista de todo Río. Aquí se ve todo Río, otra parte de Río. Y vean nada más que se alcanza a apreciar ahí el estadio histórico. Vean nomás, ahí está. ¡Wow! Se ve bien imponente, tiene 8 metros la base y después 38 para arriba. Y bueno, acá abajo es imposible tomarte una foto porque todo el mundo quiere una foto. O sea, vean esto, está atascado. A pesar de que llegamos muy temprano, pues toda la gente quiere su foto, evidentemente. ¿Qué? ¿Van a hacer como un bautizo allá? O sea, traen a una bebé de blanco. A mí no me engañan, eso es un bautizo. Imagínate decir, a mí me bautizaron en el que... No, esa niña va a ser más católica que mi abuelita. Ahora sí, tenemos la bendición del más grande de Brasil. Ahí está, y del mundo. Ahí está. Ahora sí hay que continuar esta travesía por do Brasil. Yes, amigos, ha llegado el momento de decirle adiós a Río. Aprendimos muchas cosas y la verdad me la pasé increíble. Si algo les digo es, voy a regresar a Río. Me encantó Río por muchas cosas, pero es momento de continuar esta travesía. Y si queremos conocer más sobre el fútbol, es momento de volar a Sao Paulo. Amigos, el día de hoy tenemos una aventura bastante buena. ¡Wow! La gente de verdad se mete con Corinthians. A ver, esto es un clásico. ¡Ah!